Bueno, entonces, dentro de los ejercicios que teníamos planteados para esta semana, pues nos quedaba el ejercicio 8-9. Por ahí me parece que había el ejercicio 7. Sin embargo, no lo he considerado porque al parecer este ejercicio también lo colocaron en la hoja, sí, de ejercicios para la edición del video. Entonces, claro, iban a estar en desventaja si desarrollaba este ejercicio, pues las personas que les tocaba el mismo, pues ya hubiesen tenido la solución completa, ¿no? Entonces, por esa razón, justo lo hicieron caer en cuenta en estos días y por ello no se desarrolló ese ejercicio, ¿no? Pero es muy, muy simplecito el ejercicio, ya que se tiene un sistema eh, lineal cuya matriz de coeficientes es cuadrada, entonces se puede hacer uso del teorema de equivalencias no singulares. Como se busca que el sistema tenga solución única, bastaría verificar que el determinante de dicha matriz de coeficientes sea distinta de cero, ¿sí? A partir de ello obtienen los valores de alfa para los cuales existe solución única, ¿sí? Y pues luego, empleando la regla de Cramer, directamente hallan las soluciones. Bien, dificultad, allí no hay mayor cosa, ¿no? Volviendo a los ejercicios que más me interesan, que tienen que ver con ya espacios vectoriales, al menos en esta sesión, lo que se busca es que quede muy claro cómo se realiza la verificación de las clausuras o cerraduras, ¿sí? Tanto de la suma como del producto. Entonces, si bien en este ejercicio 8, decíamos, el conjunto V, ¿sí?, es un conjunto formado por vectores de R4. Ahora, recordad que los vectores de R4, ¿sí? En los vectores de R4 nosotros tenemos, ¿sí?, que cada elemento en principio puede tomar cualquier valor real. Podría tomar un valor positivo, negativo, incluso el cero. Así se forman, ¿sí?, los vectores de R4. Un vector con 4 elementos o 4 entradas reales. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta que este vector, perdón, que este conjunto V, además de estar formada por estos vectores de R4, impone una condición adicional. ¿Cuál es esa condición? Pues que justamente estas entradas, que las nota como X sub I, ¿sí?, tomen valores mayores o iguales a cero. Entonces, claro, nosotros tenemos, ¿sí?, podemos decir en principio, lo que tenemos es que V está contenido en R4, ¿sí? Pero no ocurre, ¿sí?, el recíproco. Claro, R4 no está contenido en V. Claro, todo vector de V va a ser un vector de R4. Eso está muy claro. ¿Por qué? Pues justamente V lo estamos formando a partir de vectores de R4 que satisfacen esta condición. Si quieren verlo también en forma gráfica, diríamos, mira, aquí tengo todo el espacio R4. ¿Sí? Aquí se encuentran todos los vectores con 4 elementos. Ahora, esos elementos pueden tomar valores positivos, negativos o iguales a 0. De aquí que voy a suponer, pues, que en un bloque tengo únicamente vectores cuyos elementos son mayores o iguales a 0. Entonces, claro, V sería una parte de R4. La otra parte estaría formada por vectores, ¿sí?, en la que al menos una de las entradas no cumpla con la condición. Porque pensemos, ¿qué sucede con el vector de elementos? 1, 2, 0, menos 1. La pregunta es, ¿este vector, que en sí es un vector de R4, pertenece a V? Esto lo estoy preguntando, ¿no? No estoy afirmando. ¿Qué me pueden decir? ¿Ese vector pertenece a V? No. No. ¿Por qué razón? No nos queda simplemente con el no. ¿Por qué razón? No cumple la clausura del producto. No, aquí, mira, aquí no estoy todavía Dice preguntando de clausuras. Lo único que estoy que sí. preguntando es si este vector está en V, nada más. Es un elemento de V. Por el -1 no sería.
Exacto, Claro, por el menos. aquí justamente este vector no pertenece a V porque uno de sus elementos no cumple la condición impuesta sobre este conjunto V. ¿Sí? Recordemos que para pertenecer a V, primero se debe tener un vector de R4, cosa que sí lo tenemos en principio, y adicionalmente se deben satisfacer las condiciones. ¿Qué condición tenemos? Que cada elemento de este vector debe tomar valores mayores o iguales a 0. Y justamente el cuarto elemento no cumple con esa condición. ¿Sí? El cuarto elemento toma valores menores a 0. Entonces ya incumple, ¿sí?, la condición y por tal razón nosotros podemos afirmar que este vector no está en V. ¿Sí? No está en V. Entonces, ¿por qué hago caer en cuenta esto? Porque yo les había comentado que en muchos de los ejercicios en los que se deba probar las clausuras, una posibilidad muy válida es colocar un contraejemplo cuando, ¿sí?, nos damos cuenta de que no se va a satisfacer estas clausuras. Pero claro, para armar el contraejemplo, ¿sí?, para armar el contraejemplo, nosotros no podemos tomar cualquier elemento del conjunto. En este caso no podemos tomar cualquier vector de R4. No, tenemos que tomar un vector que se encuentre en V. ¿Ya? Y pues con ese vector deberíamos armar el contraejemplo. Estamos. Eso a tener muy claro. Luego, entonces, de la explicación un poco gráfica, ya debe quedar más claro el hecho de que V está contenido en R4. Todo vector de V es un vector de R4, ¿sí? Sin embargo, todo vector de R4 no está en V. Para ello, justamente el vector, ¿sí?, que acabamos de analizar, que nos dimos cuenta que no pertenece a V. Pues ya tengo un elemento que está en R4, pero no está en V. Suficiente para afirmar justamente que no se da esa inclusión. ¿Ya? Entonces, vamos probando las clausuras. Un poco ya nos habíamos adelantado, pero vamos a darle un poquito más de formalidad a esto, ¿ya? Diremos. Recuerden, vamos con la primera, la clausura del producto, ¿no? No, pero de la suma producto. Estoy pensando en la Navidad, ¿ya? A ver, clausura de la suma. Entonces, diremos, sean, siempre se inicia así redactando, sean, y debo tomar dos elementos del conjunto, ¿sí?, sobre el cual estoy estudiando las propiedades de clausura. En este caso sean, vamos a suponer A y B elementos de V. ¿Ya? Por demostrar que justamente A más B se encuentra en V. Como A y B los he tomado en V, ¿sí?, pues entonces A y también B deben ser primero vectores de R4 y a la vez deben contener elementos mayores o iguales a 0. Entonces, sean A y B elementos de V, por tanto, A lo puedo escribir como A sub 0, A sub 1, A sub 2 y A sub 3. ¿Sí? Elementos de R4 con A sub I mayor o igual a 0. Esto para todo I entre 0, 1, 2 y 3. Vamos. Igual pasar con el vector B. ¿Sí? Al B, al estar en el conjunto V, pues debe expresarse como un vector en R4, B sub 0, B sub 1, B sub 2, B sub 3, elementos de R4, con los B sub I. Entonces aquí podría poner B sub J, al final no afecta en nada, para todo J
que toma valores entre 0, 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces esto simplemente por la hipótesis, porque A y B son elementos que pertenecen a V. ¿Vamos? Ahora, aquí, entonces, va a encontrarse con una gran cantidad de notación, ¿sí? Que no hay que asustarse. Por ejemplo, es válido que tomen A igual a X sub 0, X sub 1, X sub 2, X sub 3. Simplemente es una notación. Aquí estaría afirmando que un vector está compuesto por 4 entradas. Si es un vector de 4. No asustarse y tampoco, ¿sí?, complicarse la vida si utilizan una notación distinta. Igual podrían poner que B es igual al vector con entradas y sub 0, y sub 1, y sub 2, y sub 3, elemento de 4. Igualmente, no hay por qué complicarse la vida. Incluso podrían utilizar otra letra, ¿sí?, en lugar del vector A con elementos de X sub 0, X sub 1, X sub 2 y X sub 3. Podrían colocar A igual A estrella, B estrella, C estrella y D estrella. Igual me sirve esa notación. A la final, lo único que me está poniendo en evidencia es que tengo un vector en R4. ¿Ya? Y luego, pues la idea es hacer uso de esta notación para, ¿sí?, también afirmar que cada uno de estos elementos será mayor o igual a 0, ¿no? Entonces, yo preferiría la primera notación, que he colocado en color azul, pero no me hago problema si alguien desea utilizar otra notación. Con que esté claro lo que intenta expresar, estamos bien. Entonces, igual, en las evaluaciones, ¿sí?, no existe mayor, bueno, no suele existir penalización por utilizar una notación diferente, siempre y cuando esté claro lo que se pretende expresar, pues no hay problema. Vamos. Entonces, listo. Hasta allí tendríamos, ¿sí?, como un poco ampliar nuestras hipótesis, ¿sí? ¿Algo más que podemos hacer allí? Pues no, de momento. Entonces, luego, ¿en qué nos centramos? Nos centramos en lo que debemos probar, ¿sí? Entonces digo, a ver, debo probar que A más B, ¿sí?, también es un elemento que se encuentra en V. Entonces, lo primero, A más B, ¿a qué será igual? Y claro, aquí tengo que realizar una operación, y esa operación es la suma, ¿ya? Pero quitémonos de la cabeza, ¿sí?, quitémonos de la cabeza que la suma es la usual, ¿sí? Siempre tenemos que verificar qué operación suma se está proporcionando en este caso. Y bueno, aquí tengo la operación suma. Entonces, tengo que sumar el vector A al vector B. Luego, ¿sí?, que sume y obtenga el resultado, ¿sí?, tengo que verificar si ese resultado cumple todas las condiciones para encontrarse en V. ¿Sí? Entonces aquí colocaremos lo siguiente. Por tanto, no. Además. Entonces tomo A y sumo con B. Es decir, tomo el vector con elementos A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3 y lo sumo con el vector de elementos B sub 0, B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Y es de aquí donde entra en acción, ¿sí?, la suma que se proporciona en el enunciado, ¿no? Entonces nos vamos a revisar esta forma de suma. Entonces lo que dice aquí es, cuando vas a obtener la primera componente, ¿sí?, del resultado, simplemente toma la primera componente del primer vector. ¿Lo vemos? ¿Sí? Entonces, en este caso, mi primer vector es el vector A. La primera componente, la sub 0. Justamente A sub 0 va a ser el resultado, ¿sí?, en la primera componente. En la segunda componente, lo que evidencia aquí
es que para obtener esta segunda componente en el resultado, se ha tomado 2 veces la segunda componente del segundo vector. ¿Sí? Voy a hacer exactamente lo mismo. Tomar 2 veces la segunda componente del segundo vector. En este caso, 2 veces b sub 1. ¿No? Luego, para obtener la tercera... estoy desplazando más. Para obtener la tercera componente del resultado, evidencio que se toma justamente la tercera componente del primer vector y se suma con la tercera componente del segundo vector. En mi caso, me quedará a sub 2 más b sub 2. Y para obtener la última componente, evidencio que coloca directamente el valor de 1. Esta última componente no tiene ninguna relación con las últimas componentes, tanto del primer vector como del segundo. Aquí se anota un valor constante siempre. ¿Ya? Entonces aquí colocaré 1. Entonces ahora sí me pregunto, ¿este resultado pertenece a V? ¿Sí? Entonces recordemos que aquí este resultado pues, es un vector en R4. ¿Sí? Es un vector en R4. ¿Por qué razón? Justamente es un vector con 4 entradas. ¿No? Entonces ya cumple la primera parte para ¿sí? intentar pertenecer a V. Ya tengo un vector de R4, pero con eso no es suficiente. ¿Sí? Lo segundo a verificar, ¿sí? Lo segundo a verificar será que cada una de estas entradas sea mayor o igual a 0. Recordemos porque esa es la condición que impone el conjunto V. Pues del último elemento no me preocupo porque siempre 1 es mayor o igual que 0. ¿Ya? Del primer elemento, a sub 0 mayor o igual a 0. Tampoco me preocupo porque esto lo tengo directamente de la hipótesis. Porque recordemos el vector A que he tomado, pues tenía todos sus elementos mayores o iguales a 0. De la segunda componente, tampoco me preocupo. Porque también todos los B sub J ¿sí? tomaban valores mayores o iguales a 0. Si lo multiplico por un número que es estrictamente mayor a 0, pues también puedo afirmar que el mismo es mayor o igual a 0. Y luego, ¿sí? Luego, ten en cuenta que estoy sumando A sub 2 con B sub 2. Estoy sumando dos números reales, porque A sub 2 es un número real, B sub 2 también. Entonces aquí se da una suma real a real. Pero ambos números son mayores o iguales a 0. Pues aquí lo que vamos a tener es un resultado mayor o igual a 0. Simplemente haciendo este análisis, entonces yo puedo afirmar ¿sí? que este elemento no solo pertenece a R4, sino que este elemento pertenece a V. ¿Ya? Pertenece a V. En este caso, ¿sí? no requiere mayor ampliación de la explicación por qué cada una de las componentes pertenece a V, ya que es muy sencillo darse cuenta de aquello. Claro, porque si no, lo otro sería colocar, decir, voy a intercambiar el por demostrar inicial ahora por un segundo por demostrar. Y en este por demostrar me quedaría poner en evidencia que A sub 0 es mayor o igual a 0. Y 2 veces B sub 1 es mayor o igual a 0. Y A sub 2 más B sub 2 es mayor o igual a 0. Y E1 es mayor o igual a 0. Claro, este último siempre es verdadero. Y el primero lo tenemos con el sea por hipótesis, al igual que los restantes. Entonces no es necesario intercambiar el por demostrar inicial por este segundo por demostrar, ya que son operaciones muy elementales las que se consideran aquí. Y pues de manera directa se evidencia que cada una de estas entradas es mayor o igual a 0. Entonces en el fondo se verifica que es un vector de R4 y satisface las condiciones que impone V. Por tal razón, este vector se encuentra en V. Vamos. La conclusión de todo esto es que se satisface la clausura de la suma. Hasta ahí, no sé si tengan alguna pregunta.
Ninguno. Ok. Vamos con la clausura del producto. Para la clausura del producto, nosotros debemos considerar un escalar, ¿sí? En este caso que pertenezca al campo. Entonces digo, sea lambda un elemento de los reales. Y voy a tomar un vector A, elemento de V. ¿Qué debo probar aquí? Pues debo probar que lambda producto con A y pertenezcan a V. Que al realizar la operación del vector con el escalar, el resultado no abandone el conjunto. En el fondo, eso es lo que estoy buscando. No, entonces, porque podríamos poner por tanto, y pues como A pertenece a V, A voy a suponer que tiene la forma A sub 0, A sub 1, A sub 2 y A sub 3, elemento, ¿sí?, de R4 con A sub I mayor o igual a 0, ¿sí?, para I que toma valores entre 0, 1, 2 y 3. ¿No? Además, entonces ya no puedo hacer nada más con lo que tengo allí. Entonces me preocupo de ver cuál va a ser el resultado de multiplicar lambda por el vector A. Entonces, procedemos a realizar el producto lambda por A. Lambda por A no es otra cosa que lambda multiplicado por el vector con elementos A sub 0, A sub 1, A sub 2 y A sub 3. ¿Ya? Y es aquí donde entra en juego la definición de producto que se proporciona en el enunciado. Entonces, vamos a revisar. Digo, mira, cuando multiplica un escalar, en este caso alfa, por un vector, ¿sí?, para obtener el resultado sucede lo siguiente, que en la primera entrada simplemente se anota también la primera entrada del vector. En la segunda entrada se toma el escalar alfa y se multiplica por la segunda entrada del vector. En la tercera entrada se toma el escalar, se eleva al cuadrado y se multiplica por la tercera entrada. Y finalmente, para la cuarta entrada, se toma el escalar, se multiplica, perdón, se eleva a una potencia cúbica y se multiplica por la cuarta entrada. Vamos. Entonces, ya teniendo en cuenta la forma como se debe llevar a cabo la operación, procedemos a obtener nuestro resultado. Tendríamos A sub 0, lambda por A sub 1. Aquí tener en cuenta que el producto ya es real a real, ¿sí? Un elemento real con otro elemento real. Luego, lambda cuadrado por A sub 2 y finalmente lambda al cubo por A sub 3. ¿Ya? Entonces, claro, una vez que tengo el resultado, evidencio que se trata de un elemento en R4. ¿Ya? Se trata de un elemento en R4, un vector en R4. Sin embargo, todavía no puedo afirmar que este vector se encuentra en V, porque falta verificar que cada una de las entradas son valores mayores o iguales a 0. ¿Sí? Entonces, tengo que verificar aquello. ¿Sí? Entonces, voy analizando la primera entrada. Digo, a ver, la primera entrada es A sub 0. Pues A sub 0, por definición, ¿sí?, por hipótesis, se tiene que tomar valores mayores o iguales a 0. Esto no me preocupa. ¿Ya? En la segunda entrada, ¿sí?, hay que evidenciar que tengo el producto entre dos números reales. Recordar que el A sub 1 toma valores mayores o iguales a 0. Pero claro, lambda, ¿sí?, sobre lambda no hay ninguna restricción. Lambda puede tomar valores negativos. ¿Sí? Entonces aquí ya podemos notar que va a fallar en algunos casos
¿sí? La condición de que lambda por a sub 1 tome valores mayores o iguales a 0. Y eso se va a dar cuando lambda tome algún valor menor a 0. En el caso de lambda al cuadrado, recordar que un número real elevado al cuadrado siempre da valores mayores o iguales a 0. Si multiplico por otro valor que toma valores mayores o iguales a 0, al final el producto de dos números mayores o iguales a 0, pues me dan como resultado un tercer número mayor o igual a 0. Entonces se va a verificar la condición. Y en el caso de la última entrada, también tener en cuenta que lambda al cubo, ¿sí? Considerando que lambda es un número real, no siempre toma valores positivos, ¿sí? O valores mayores o iguales a 0. Entonces, claro, aquí también va a fallar, ¿sí? Va a fallar esa condición. Entonces, o bien podríamos redactar diciendo, ¿de dónde? Opuesto, ¿qué? A ver, por además de lo anterior, vamos a poner, de lo anterior, un segundito, de lo anterior, ¿sí? Se tiene que lambda por a sub 1, ¿sí? No necesariamente, a ver, que lambda por a sub 1 y lambda sub 3 por a sub 3 no siempre, ¿sí? Toman valores mayores o iguales a 0. Iguales a 0. ¿Sí? Por tal razón, el vector puede entrar a sub 0, lambda por a sub 1, lambda cuadrado por a sub 2 y lambda cubo por a sub 3 no pertenece a V. ¿Sí? Porque claro, a mí lo que me interesa es que para todo valor de alfa, perdón, de lambda, para todo valor de lambda y todo vector A de V, se verifique que el lambda por A pertenezca a V. Pero claro, ya hemos puesto en evidencia que para algunos valores de lambda no se va a cumplir, ¿sí? Que ese vector esté en V. Por tal razón, puedo afirmar que ese vector no va a estar en V. Vamos, porque recuerden, a mí me interesa que se cumpla para todo. Entonces, si ya se pone en evidencia que no se cumple para uno, pues ya está, no se satisface, en ese caso, la clausura del producto. Entonces, incluso podemos poner, por tal razón, esto no está en V, cuando lambda toma valores menores a 0. ¿Ya? Así podríamos finalizar la redacción. También les había comentado que una opción válida es el contraejemplo, ¿sí? Entonces, lo habíamos puesto en la anterior clase, ¿no? Claro, digamos, y claro, aquí la pregunta sería, ¿y en qué momento muestro el contraejemplo? ¿Sí? ¿En qué momento muestro el contraejemplo? Pues luego de haber realizado el producto y obtener el resultado, pues aquí como ya evidenciamos que para dos de las entradas no va a ser posible alcanzar un resultado mayor o igual a 0 si lambda toma valores menores a 0, pues es allí que coloco el contraejemplo. Diría, contraejemplo, consideremos lambda igual a un valor negativo, por ejemplo el menos 2, ¿sí? Y con eso ya tendríamos, ¿no? El menos 2 y a la vez pueden considerar un vector que también se encuentra en 1. A la final están poniendo en evidencia que para un valor de lambda, ¿sí? Y un vector que está en V, el resultado que se obtiene abandona justamente el conjunto, ¿no? Y claro, en el contraejemplo que yo les había dado, lambda tomaba el valor de menos 2 y el vector V, perdón, y el vector X, ¿no? Aquí es X, no es V. El vector X, ¿sí? Que era un elemento de V, pues se tomaba un vector en R4 donde todas sus entradas eran iguales a 1. ¿Sí? Entonces ahí ya fallaba el hecho de que la segunda y la cuarta entrada tomen valores mayores o iguales a 0. Y con esto ya tendríamos pues verificado nuestras cláusulas. ¿Ya? No sé si tengan alguna duda. He tratado de ampliar la explicación
para que esto quede muy claro, porque ¿sí? Ya pasaron semestres anteriores en los que hay mucha confusión en saber cómo mismo probar estas clausuras, ¿sí? Y claro, si una de estas cláusulas no se verifica, pues directamente ya el conjunto, junto a las operaciones, no puede alcanzar la estructura de espacio vectorial. Entonces, ¿sí? No hay que saltarse esta parte, porque claro, podríamos hacer un trabajo en vano e intentar probar las propiedades, pero ¿de qué nos sirve que se cumplan las 8 propiedades si no se satisface alguna de las cláusulas? Vamos. Preguntas que tengan, chicos. Pues, ¿qué más tenemos luego? Bueno, luego teníamos el ejercicio 9, que ya lo hicimos, ¿sí? Ya lo hicimos el día de ayer lo hicimos, ¿no? Había que considerar V. Bueno, aunque este es un ejercicio que se lo planteaba para ustedes, ¿sí? Había que considerar el conjunto V de números reales estrictamente positivos junto a las operaciones suma y producto. ¿Ya? Dice definidas por, allí se encuentran las operaciones. No sé si un poco se les relacione con algo que ustedes han venido trabajando mucho tiempo. Pues recordar qué sucedía con el logaritmo. ¿Qué sucedían con las propiedades de los logaritmos? ¿Qué sucedía cuando tenían el logaritmo, digamos, de A por B? El logaritmo de A por B no es otra cosa que el logaritmo de A más el logaritmo de B. ¿Sí? ¿Y qué sucedía cuando tenían el logaritmo de A elevado a, ¿qué podemos aquí? A la n, ¿ya? El logaritmo de A elevado a la potencia n. ¿Es esto? Lo veía como n veces el logaritmo de A. ¿Sí? Y claro, el logaritmo, ¿sí? El logaritmo no era otra cosa que una función que se definía del conjunto de los números reales estrictamente positivos, ¿sí? Hacia R, tal que cada valor de A le correspondía justamente el logaritmo de A. ¿Ya? Entonces, si relacionan estas propiedades, la definición del logaritmo, con lo que estamos estudiando, realmente lo que pretendemos es, ¿sí?, realizar una conexión entre el conjunto de los reales estrictamente positivos y el conjunto de los reales. Oh, y claro, pues, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? Sucede que sumar dos vectores en el conjunto de salida, aquí esta es la función logaritmo, sumar, o sea, sumar dos vectores en el conjunto de salida, pues no es otra cosa que, ¿sí?, calcular, en este caso los elementos de salida sería sumar los logaritmos de dos números reales estrictamente positivos, no es otra cosa que calcular el logaritmo del producto de dos números estrictamente positivos. De manera que podríamos afirmar lo siguiente, que si tengo aquí el logaritmo de A, ¿no?, por acá el logaritmo de B, ¿sí?, y pues al realizar la suma, pensemos a ver cómo le podría colocar esto. Que al realizar la suma, pues me da otro vector, ¿no? Y ese vector es justamente lo puedo expresar como el vector que se obtiene tras tomar A y multiplicar por B. Estamos operando aquí, porque sabemos que al sumar dos vectores, como tengo la certeza de la cerradura de la suma, pues el resultado va a permanecer justamente acá. Vamos. Es lo que en el fondo estamos diciendo, ¿no?
Entonces, para que tengan un poco de idea de qué se intenta hacer, conectar espacios. ¿Ya? Y luego, claro, no nos conformaremos con conectar espacios que ya se han estudiado mucho tiempo, como es el caso de los números reales, sino que intentaremos conectar otros espacios. Sabemos que la idea de aquí a un par de semanas es intentar realizar conexiones, por ejemplo, entre el conjunto de matrices de orden 2 por 2 con el conjunto de vectores en R4. ¿Sí? O también podríamos conectar, pensemos un conjunto de polinomios de grado 2 menor o igual a 2 con ¿sí? matrices, pensemos matrices de orden 3 por 3. En algunas de las conexiones que logremos realizar, pues podemos colocar en correspondencia uno a uno sus elementos, como es el caso, por ejemplo, de intentar conectar las matrices de orden 2 por 2 con R4. Allí es posible, sí, establecer una correspondencia uno a uno entre cada uno de sus elementos, de los conjuntos, ¿ya? Mientras que en otros casos, como por ejemplo los polinomios de grado 2 o menor, con las matrices de orden 3 por 3, pues no es posible lograr tener esa correspondencia uno a uno, ¿sí? Recordemos que ustedes ya estudiaron funciones y cuando se lograba tener esa correspondencia uno a uno, decíamos que teníamos funciones biyectivas, ¿sí? Acá afirmaremos que lograremos alcanzar isomorfismos, es el término que se emplea para, ¿sí? Poner en correspondencia uno a uno espacios vectoriales, ¿sí? Y en el caso pues que no se logre, simplemente tendremos algo que se conoce como aplicaciones lineales. ¿Ya? Hacia allá es donde vamos, muchachos, así que a ponerse las pilas, ¿no? A repasar mucho porque, como ya les había comentado antes, la complejidad, ¿sí? Desde esta semana pues ya se va a ver de una forma exponencial. ¿Sí? Si bien las primeras semanas para muchos, digamos, no había mayor complejidad porque, claro, se trabajó con matrices, se definieron algunos tipos de matrices, operaciones de suma, producto, por ahí el estudio de sistemas de ecuaciones lineales, hacer un correcto uso de las proposiciones de los teoremas, pero de ahí no más. Entonces, ahora viene la parte ya, ¿sí? Más complicada. ¿Sí? Entonces, les invito para que aprovechen eh, estos días que van a tener libre, puedan revisar un poco, ponerse al día, ¿sí? De manera que, pues, no se vayan generando, ¿sí? Contratiempos, ¿no? Daniel, ¿tienes alguna pregunta, por favor? Adelante. Sí, profe, sobre la prueba de hoy de noche. ¿Ya? Ah, para las preguntas, la pregunta en la que tenemos que enviar evidencia bueno, nos colgaron en el aula virtual las indicaciones sobre cómo entregar la evidencia, el formato, todo eso. ¿Ya? Pero aquí, o sea, nos dice solamente para entrega de pruebas y exámenes deberán crear un documento por pregunta. Esto será explicado con mayor profundidad cuando rinda su primera prueba. Entonces, nos podría justamente eso explicar cómo eso del formato de la evidencia y todo eso. Ya, ya, sí. A ver, se supone que ustedes tienen ya el formato, ¿no? Un formato que se les compartió al inicio del semestre. Entonces, mi recomendación es que tengan preparado 3 o 4 hojitas como máximo, ¿sí? Con justamente ese formato. El nombre y el resto de datos que les sugiero, ¿ya? Algo que también estaban intentando, ¿sí? Que se coloque en la medida que sea posible, es que en la esquina inferior del documento en el cual ustedes van a desarrollar el ejercicio, coloquen su cédula. ¿Ya? Entonces ustedes tienen ya el formato de la hojita y en la esquina allí van a colocar su cédula una vez que ya han desarrollado el ejercicio. ¿Qué sucede si les toma 2 o 3 hojas el desarrollo? Pues al momento que van tomando foto a cada una de las hojas, van colocando su cédula en la esquina inferior, en una de las esquinas inferiores. Toman la foto, luego
Con esas fotos, ustedes generan un único archivo, ¿sí? De manera que lo que buscamos es evitar que nos suban 3 archivos. Y ya ha pasado en otros semestres, en el anterior, específicamente, que, claro, el estudiante tenía 3 o 4 fotos del desarrollo de un ejercicio. Y no sé si es por el apuro, pero subió 4 veces la primera imagen. Entonces, claro, luego vienen los reclamos, ¿no? Dicen, no, es que por por los nervios que tuve ese momento, no logré subir adecuadamente las fotos. Entonces, claro, para nosotros no hay certeza de que realmente este estudiante haya tenido 4 hojas de resolución. Entonces, evitamos en lo posible aquello. Entonces, les pedimos que una vez que tengan ya las imágenes, lo conviertan en un solo documento. ¿Sí? De hecho, en un solo PDF, incluso para aliviar el peso del documento. Ya una vez que tengan el PDF, ¿sí? Colocan su nombre, porque eso también es algo que ¿sí? Suele generar problemas, es el hecho de que nosotros descargamos, ¿sí? los documentos para revisarlos. Sí, bueno, aunque ya vi que hay algunas herramientas adicionales en esta versión del Moodle, ¿sí? En el aula virtual, pero sin embargo, mi sugerencia es que coloquen el nombre al documento PDF. No se queden con el nombre que posiblemente la aplicación genere. Pensemos que están utilizando alguna aplicación para escanear, entonces suele colocar un nombre ahí, escáner, 00, no sé cuánto, y un nombre así muy, muy extenso. Entonces, no les va a tomar mucho tiempo en modificar, ¿sí? Ese nombre. Y ese documento es el que van a tener que adjuntar al aula virtual. Vamos. Pues va a Solo es ser una un solo pregunta documento. de Sí, desarrollo. es una única pregunta de desarrollo. Pero claro, ya va a depender mucho de, primero, con qué detalle ir realizando paso a paso y también, bueno, el tamaño de letra que quieren emplear, ¿no? Entonces, de allí que para tal vez algunos estudiantes sea suficiente una hoja, para otros pues, 2 o 3 hojas, ¿no? Vamos, entonces, lo que se busca es que ustedes generen un único documento con todas las imágenes, ¿sí? En cada imagen, recuerden colocar su cédula en la parte inferior y cambiar también el nombre para que el archivo, pues, no se le colocan prueba 2 y su nombre, ¿no? Nombre y apellido. Y listo, lo adjuntan. Nada más que eso. Es lo que ¿Y el esperamos recibir. el encabezado va solo en la primera página? No, entonces, recordad que se tiene el formato y ese formato aplica para todas las cosas, para las pruebas. Para los deberes, allí no importa, va a estar en la primera página. ¿Sí? Está muy claro en los deberes, pero en las pruebas no. Allí sí, en cada hoja que utilicen, debe estar el formato indicado. ¿Sí? Eso es lo que me informaron por parte de la cátedra. No sé si tengan alguna duda más. Kevin. Eh, Profe, la ponderación de las preguntas de opción múltiple con la pregunta de desarrollo es lo mismo, o sea, sobre los 2 puntos es uno, ¿cómo es? Eso de ahí lo maneja directamente el jefe de cátedra. Eso sí no lo conozco, de hecho no lo conocemos, lo maneja el jefe de cátedra. Es quien junto a otros profesores encargados del manejo del aula virtual, pues, elaboran el cuestionario, ¿sí? Y a la vez colocan la ponderación. Vamos, pero tal vez yo pensaría que sí, debería ser la misma ponderación, porque al menos lo que vi no es un ejercicio que tenga mucha complejidad. Sí, el que se ha considerado para el desarrollo. Pero eso no tengo ese dato. Brian. Sí, profe. Una pregunta rápida. El día de mañana sí tenemos clase con usted, ¿cierto? ¿O no? No. Están, las actividades de enseñanza están suspendidas el día de mañana. Únicamente tenemos actividades administrativas de investigación. Ujú. Hasta hoy deberían No, ya tener. listo. Gracias, profe. Sí, el día de mañana no. Listo, no sé si tengan alguna duda más, chicos.
No, creo que no. Pues bueno, esperar que les vaya muy bien en la evaluación de la tarde, ¿sí? Recordar que es la segunda evaluación, que tiene un peso considerable, así que por favor prepararse en lo posible. También pedirles que aprovechen el tiempo, ¿no? De estas semanas que tienen un poco libre para ponerse al día con no solo esta materia, sino con el resto, aprovechar. Sí, yo sé que hay cierta dificultad en esto de la educación virtual, pero bueno, hay que hacer frente a todo, ¿no? Daniel, no sé si tengas alguna pregunta más. Sí, tenemos que copiar el enunciado del ejercicio. No, no es necesario copiar el enunciado. Sí, eso sí, no. No es necesario. Lo que sí, pues, supongo que trabajarán con matrices, ¿sí? Entonces, intentar ir colocando digamos, etiquetas en cada una de las matrices, haciendo mención, no sé si la matriz proviene de algún sistema o proviene del resultado de haber multiplicado otras dos matrices. Entonces, sí, ir un poco redactando, ¿no? Para ir guiando al lector, ¿sí? Sobre la solución. Y no dejar pues, que el lector se ponga a probar de dónde salió tal o cual resultado. Ah, Cristian. Sí, Inge, en la parte que en el formato dice que pongamos uno o dos si es componente docente o práctica, ¿qué tenemos que poner docente? O sea, ¿tenemos que poner uno o dos? Es docente, tendría que trabajar. Entonces va el uno, ¿no es cierto? Sí. Sí, esa parte no hay problema porque creo que todos los que reciben la componente docente conmigo también reciben la componente práctica. Entonces, Ah, ya, ya. esto es más una solicitud sobre los cursos o aplicas para los cursos en los que tengan un profesor para CD y otro profesor distinto para CP, ¿no? Entonces, en este caso no me preocuparía de esa parte. Vamos. Listo, pues chicos, si no existen más dudas, creo que finalizaríamos ahí la sesión. Espero que pasen unas bonitas festividades en la medida de lo permitido y posible. Pues, nuevamente invitarles para que aprovechen el tiempo que tienen libre y esperar que el siguiente año pues, traiga mejores momentos, sí, para todos y pues que esperemos pronto volvernos a ver en las aulas, ¿no? Sebastián, ¿alguna duda adicional? Sí, Inge, buenos días. ¿Cómo se podría hacer en el caso de que no se pueda subir la evidencia al aula? Pues allí sí, la verdad que esa parte no se encuentra contemplado, no se ha contemplado dentro de las discusiones que se ha tenido en la cátedra, pues se supone que todos se encuentran, digamos, con los recursos, digamos así, para subir evidencias. En el caso que tengas algún tipo de complicación, mi recomendación sería que te pongas en contacto inmediato con el jefe de cátedra, que en este caso es Iván Santos, ¿sí? Y me copias en el correo también para realizar un seguimiento, pero al menos no se ha contemplado el hecho de que algún estudiante no pueda subir evidencia. ¿Sí? Esa sería mi recomendación. Ponerte en contacto directo con Iván Sandoval y me copias en el correo. ¿Ya? De ahí intentamos ver qué se puede hacer. Ya. No sé, ¿alguien más? ¿Alguna duda, chicos? No, pues listo. A cuidarse todos y ya nos vemos el siguiente año, ¿no? Que tengan unas bonitas navidades, un buen inicio de año para todos. Cuidan mucho. Y Navidad. Gracias, Hasta luego, profe, igualmente, hasta todos. luego.